Hola, buenas tardes. Otro sábado más con palabras cristianas, empezando el año. Primeramente, que tengan un feliz año, que todo sea de acuerdo a lo que Dios nos esté dirigiendo y guiando en este año. Eh, Busquemos de Dios principalmente, ¿eh? Porque es el único que es el que nos va a guardar, el que nos va a cuidar. Siempre digo que en el hueco de su mano estamos seguros y bajo sus alas estamos cubiertos. Así que tengan un feliz 2021. Este es mi primer devocional del año. Le doy gracias a Dios primeramente por darme el privilegio de poder seguir dando siempre alguna palabra, eh, alguna palabra de aliento, de esperanza. ¿eh? Así que le doy gracias por eso, siempre guiándonos por lo que el Espíritu Santo nos da, nos dicta en el corazón, nos pone en nuestro corazón y siempre guiados por la palabra, ¿no? Que es su mejor guía, es la Biblia la que tiene todas las respuestas y es en la Biblia vamos a encontrar todas nuestras inquietudes, las profecías, todo está escrito acá. Y por eso yo siempre digo que todas las respuestas a nuestra vida están acá. Y es lo que el tiempo que tenemos que invertir, lo que podamos invertir en Dios, aparte de estar en oración, en comunión con Dios, es en leer la palabra y en escudriñarla, en estudiarla, en aprender la palabra, y ahí vamos a encontrar todas lo que Dios tiene para nosotros, para cada uno de nuestra vida, para nuestros hijos, para nuestra familia. Podemos estar estudiando la palabra, estamos más cerca de Dios, más cerca de lo que Dios nos pide, porque he aprendido en este tiempo que muchos dicen, no, he escuchado muchos pastores, predicadores, que hay que buscar la santidad porque hay que ser santo, porque aparte la palabra lo dice, ¿no? Jesús dijo, tienen que ser santos porque yo soy santo, y la santidad se va buscando estando en oración, en comunión con Dios, cerca de Dios y cerca de la palabra, y eso es lo que nos va a llevar a la santidad, a vivir la vida que Dios quiere que vivamos, para que sea agradable a sus ojos. Hoy voy a dar una palabra es basada en un salmo, en el Salmo 126:5, pero esto me lo mandó una pastora de un grupo que tengo, y la verdad que cuando lo leí tocó mi corazón, porque es una chica que nació, los padres eran misioneros y nació en África, y bueno, la mamá se muere y suceden eh, pasan ciertas circunstancias que eh, vemos cómo Dios va moviendo su mano a pesar de las dificultades que han pasado, ¿no? Así que primeramente vamos a hacer una oración cortita, vamos a cantar una alabanza y ya nos vamos a dedicar de lleno a la palabra. Es un poquito larga tal vez, pero va a ser de gran bendición, va a ser de gran regocijo y va a ser eh, edificante para cada uno que lo pueda atesorar en su corazón. Así que, Señor Jesús, primeramente te damos gracias por este día, gracias por darnos el privilegio de dar una palabra, siempre te doy las gracias por eso, gracias por estar en tu presencia, gracias por guiarnos siempre, gracias por enseñarnos a buscar de ti. Te pedimos, Señor, que esta palabra sea de bendición, Señor, que pase la pantalla, Señor, que llegue a los hogares, que el Espíritu Santo esté en cada hogar, Señor, en el nombre de Jesús, que haya paz en esos hogares y que la palabra llegue al corazón, Señor. Toda la palabra que demos, Señor, que lancemos, Señor, para aquellos que escuchan, Señor, que sea de bendición y que sea esa semilla, Señor, que caiga en tierra fértil,
en ese corazón, Señor, donde tú después vas a continuar la obra en cada alma que reciba la palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y te digo amén, amén y amén. Vamos a cantar una alabanza cortita de Jesús Adrián Romero, se llama Estar a tus pies. Vamos a ver cómo sale. A ver cómo estamos afinados este sábado, el primer sábado del año. Vamos a ver. Tratando de servirte me perdí, tratando de agradarte confundí mi servicio a ti con mi devoción. Busqué en otro lugar mi identidad, mis horas se llenaron de ansiedad y extrañé tu voz en mi corazón. Y entonces comprendí que estar a tus pies era mi lugar, estar a tus pies y escucharte hablar. Estar a tus pies era la razón, la necesidad de mi corazón. Estar a sus pies es donde tenemos que estar. En el mejor lugar que podemos estar es a los pies de Cristo. Hoy vuelvo a ese lugar de intimidad, hoy vuelvo a rescatar la identidad que se encuentra en ti y en tu voluntad. Solo es necesario descansar en tu palabra fiel y procurar que mi corazón vuelva a su lugar. Entonces comprendí que estar a tus pies era mi lugar, estar a tus pies y escucharte hablar. Estar a tus pies era la razón, la necesidad de mi corazón. Estar a tus pies era mi lugar, estar a tus pies y escucharte hablar. Estar a tus pies era la razón, la necesidad de mi corazón. Gloria a Dios por esta alabanza, gloria a Dios. Estar a sus pies es el mejor lugar donde podemos estar, a los pies de Cristo. Voy a buscar una musiquita de fondo para poder empezar con la palabra. Así que así ya empezamos. Les había dicho que era el Salmo 126, 5. A ver ahí cómo va. Bueno, voy a leer esa biografía y después vamos a desarrollar un poquito la palabra. En la biografía se llama El trabajo en el Señor no es en vano. En el año 1921, David Flock, su joven esposa Svea y su pequeño hijo de 2 años dejaron Suecia rumbo al interior de África. Viajaban con otra joven pareja misionera. Estas dos parejas habían sido miembros muy activos. Cantaban en el coro de la iglesia, Svea tocaba el violín y era solista. Habían comprometido sus vidas
a llevar el Evangelio a las tribus perdidas de África. Estaban llenos de entusiasmo y optimismo al punto que cruzaron las montañas del Congo a golpe de machete para comenzar su ministerio en un lugar todavía indeterminado para ellos. Para su sorpresa, aldea tras aldea se rehusaba a darles entrada, convencidos de que la presencia de aquellos blancos enojaría a los dioses y les traería grandes problemas. Días de llevar sus pertenencias, hambrientos, débiles, oraban para que la siguiente aldea del otro lado de la montaña les permitiera desarrollar sus ministerios. Pero el jefe de la siguiente aldea aún fue más hostil que todos los anteriores juntos. Les pidió que se marcharan. En su biografía se lee: lucharon para llevar sus pertenencias hacia la cima y al establecer las tiendas de campaña, sabían que estarían demasiado cansados para levantar campamento otra vez. Decidieron entonces limpiar el terreno y construir una choza de barro, haciendo lo mejor que podían para soportar la hostilidad de los aldeanos. Durante las siguientes semanas de agonía, que se convirtieron en meses, David y Svea Flow lucharon con la lengua Swahili y junto a los Erickson trataron en todo lo que podían acercarse al jefe de la tribu, quien endureció aún más su posición. Los aldeanos tenían prohibido aún de visitar a los misioneros. Solo un pequeño niño se le permitía ir a venderles pollos y huevos. David estaba sorprendido de la insistencia de su esposa de que aunque no fueran capaces de entrar a la aldea ni de alcanzar a África para Cristo, ella aún podía ganar a este niño para el Evangelio. Así que, cada vez que el niño les visitaba, ella le demostraba amor y atención, hasta que los otros misioneros vieron cómo un día ella se arrodilló con el niño y le guió en una oración de arrepentimiento. El niño tuvo que guardar como un secreto su decisión porque probablemente no lo dejarían volver a visitarles. Para los otros, esta misión fue un fracaso. Un día los Erickson decidieron dejar a los Flock y volver a la estación misionera que estaba a cientos de kilómetros atrás. Más tarde, Svea anunció que estaba esperando su segundo niño. Estaba débil y David temía lo peor. Ya era tarde para viajar a través de la jungla del Congo belga. El niño tendría que nacer en la choza, en la montaña. El niño cristiano llevó esas noticias a la aldea y sorprendentemente el jefe permitió que una partera de la tribu colaborara. Cuando el bebé ya estaba en fecha, Svea Flow se contagió de malaria. Cuando la matrona de la tribu llegó, Svea gemía de fiebre. Su niña nació y Svea susurró que se llamaría Aina, un clásico nombre sueco para las niñas. 17 días después, Svea Flow falleció. Desesperado y lleno de una amarga rabia, David enterró a su esposa de 27 años. ¿Cómo cuidaría a su pequeño de 2 años y a un bebé sin ayuda? Contrató a un hombre de la aldea y lo llevó a sus hijos a la estación misionera. Para él habían terminado su ministerio, el Evangelio y su relación con Dios. Hasta donde él sabía, Dios le había quitado la vida de su esposa y su ministerio no era más que una trágica pérdida. El problema era que, al volver a Suecia, nadie podría cuidar de su pequeña bebé. Los Erickson no habían podido tener hijos y David les ofreció la oportunidad de adoptar a Aina. Accedieron gustosos. Ahora David podía volver con su hijo, abandonar esa estación misionera para que nunca más volver. De hecho, al dejar el lugar, nunca volvió su rostro atrás. Antes de que la niña Aina tuviera 1 año, Joel y Berta Erickson fueron envenenados por nativos y con un día de diferencia ambos murieron. Aina se quedaba otra vez sin padres. Fue reclamada por una pareja de misioneros que ya tenía su propia hija, cuando tenía 3 años de edad. Aina y sus padres adoptivos dejaron África y se establecieron en la ciudad de Minneapolis, estado de Minnesota, Estados Unidos. Su nombre sueco fue cambiado por Ashi. Aina escribiría luego que, aún siendo niña, ella sabía que era diferente. Fue conocida como la hija de la misionera que murió en la montaña.
rescatada por misioneros que fueron envenenados y realmente, como dice el título de su biografía, ser una niña sin país. Con el tiempo, Aina asistió al Colegio Bíblico North Central, donde conoció a un joven prometedor, David Hurst, que entraba al ministerio. Pasaron los años, Aina no tenía ninguna información de su padre, sabía poco de su pasado, sabía el nombre de sus padres y de Suecia, pero poco más. No tenía tiempo de pensar en ello. Con su esposo y una familia ocupada en el ministerio, su esposo había sido nombrado presidente de un colegio bíblico en otro estado. Un día, en forma inesperada, una revista sueca apareció en su buzón. No tenía idea quién la enviaba y, por supuesto, no entendía el contenido. Pero al pasar las páginas, una fotografía acaparó su atención. La foto de una pequeña cruz blanca enterrada con el nombre de Svea Flow. Saltó del automóvil buscando a un profesor sueco del colegio bíblico. 2 misioneros caminaban por la selva, llegaron a una aldea en el Congo belga y tomaron esa foto. Averiguando en la aldea les contaron la historia que reproducirían a una aldea en el Congo belga, que reproducirían en el artículo, Averiguando en una aldea les contaron la historia que reproducirían en el artículo. También contaban que luego que los misioneros se fueron, el niño cristiano solicitó permiso al jefe de la tribu para comenzar una escuela. Gradualmente, este ahora joven muchacho fue maestro y líder, enseñó el evangelio a todos sus estudiantes y luego sus padres y aún el jefe aceptaron a Cristo. Ahora esa aldea tenía 600 creyentes y una iglesia muy activa. Todo gracias al sacrificio y las lágrimas de David y primeramente de Svea. Aina no lo podía creer. Comenzó a llorar y agradecer a Dios por dejarle saber la verdad sobre sus padres y su sacrificio. Para el 25 aniversario de su boda, el colegio bíblico les dio al matrimonio Hurst un boleto para visitar Suecia, donde Aina, entre otras cosas, podría buscar a su padre. No fue difícil. David Flow se había casado, tenía 4 hijos, pero su segunda esposa también había fallecido. Ese anciano era ahora un alcohólico, agnóstico, y maldecía a cualquiera que le mencionara a Dios. Luego de una emotiva reunión con sus medios hermanos y hermana, Aina quiso ver a su padre. Sus hermanos no estaban muy contentos de esa idea. Se había convertido en un hombre amargado. Tampoco ellos lo veían mucho. Sobre todo odiaba a Dios. Le advirtieron: si lo ves, no le hables de cosas espirituales. Cuando escucha el nombre de Dios, estalla de furia. Aina estaba determinada a verlo. Al fin fue a su departamento. La puerta fue atendida por una señora de la limpieza. Dentro de su cuarto había botellas de licor en cada repisa de la ventana. La mesa estaba cubierta de más botellas. Y en un rincón apartado escribió ella en su biografía: un viejo pequeño y arrugado tirado en una cama deshecha con su cabeza contra la pared. La diabetes y un derrame cerebral lo tenían lisiado en ese cuarto desde hacía 3 años. La señora se acercó y le dijo suavemente: papá, Aina está en casa. Él se dio vuelta hacia mí y lo tomé y tomé su mano. Papá, dije. Comenzó a llorar. Aina dijo, nunca quise dejarte. Está bien, papá, dije, mientras tomaba sus manos. Dios cuidó de mí. Se puso rígido y dejó de llorar. Dios nos olvidó a todos, escupió. Nuestras vidas están así gracias a Él. Estuve en África todo el tiempo y solo un niño pequeño y luego perdí a tu madre. Papá, le dijo Aina, tengo una historia que contarte. No fuiste
al África en vano. Mamá no murió en vano. El niño pequeño que ganaron para el Señor creció y toda la aldea hoy reconoce a Jesús. Hoy, 40 años después, hay 600 personas en ese lugar que sirven al Señor, porque tú escuchaste el llamado de Dios en tu vida. David Flow se dio vuelta despacio hasta que sus ojos vieron los míos. Ojos de esperanza, deseando que lo que yo decía fuera verdad, deseando que la agitación de su vida se redimiera de algún modo. Papá, es una buena historia. Tenemos un Dios grande. Las lágrimas volvieron. Comenzó a hablar. Al fin de esa tarde, la bondad de Dios lo había traído al arrepentimiento y al perdón y a la restauración de la comunión. Aina y su esposo al fin volvieron a América. Unas pocas semanas después, David Flow partió a la patria celestial. Luego le contaría a Aina que en las últimas horas de su vida, delirando, hablaba en Swahili. Déjeme darle un apéndice a esta historia. Pasaron los años y Aina y su esposo fueron a una conferencia evangelista, esta vez en Londres. Varios líderes de diferentes denominaciones y asociaciones de iglesias de África fueron a dar sus reportes. Esta es una historia que podemos ver cómo Dios va obrando en cada vida. ¿Cuál es nuestro propósito en el camino de Dios? Uno de ellos era de Zaire, superintendente de la Asociación de Iglesias Nacionales de ese país. Representaba a 100.000 creyentes bautizados. Habló elocuentemente sobre la difusión del Evangelio en su país. Dijo: tenemos 32 estaciones misioneras, un hospital de 120 camas, varias escuelas cristianas. Y nuestras iglesias tienen hoy 100.000 cristianos bautizados. Luego, Aina corrió hacia ese hombre y le hizo algunas preguntas, una en particular. Señor, ¿conoció usted a una joven pareja misionera llamados David y Svea Flow? Ellos estaban en una estación misionera y lo único que sé es que estaban en la cima de una montaña. Sí, madame, contestó. Yo solía venderle pollos y huevos. Fue Svea Flow la que me guió a Cristo. ¿Quién es usted? Yo soy la hija de Svea Flow. Yo nací en esa montaña. Las lágrimas rodearon las mejillas de ese hombre. Me abrazó y en su estilo africano me sostuvo y comenzó a bailar, sollozando desde lo profundo de su alma. Muchas veces me pregunté, decía llorando, qué le sucedió a esa pequeña niña cuya madre murió por nosotros. Me dijo: debes volver a ese lugar de nacimiento. Tu madre es la persona más famosa de nuestra iglesia. Ella accedió. Luego de meses de planeamiento, Aina y su esposo hicieron el largo viaje de vuelta a ese lugar tan especial. De hecho, llegaron al lugar donde su padre le dio en adopción a los Erickson. En este lugar ella había vivido y jugado en el barro con sus amigos africanos, aprendiendo la lengua Swahili. Visitó la tumba de sus padres adoptivos. Al llegar a la aldea fue tan difícil como lo fue para sus padres, pero esta vez había cientos de personas esperándole en medio de un arco de flores. Aina escribe: el pastor de la aldea me guió a la cima del monte.
toda la gente siguiéndonos. En la cima había un lugar llano bajo un bosquecillo de árboles. El pastor señaló con el dedo y dijo: este es el lugar donde tus padres hicieron la choza donde naciste. Luego volteó y señaló, sin decir palabra, a una tumba rodeada de cemento, una palmera cerca y debajo todo el valle, una cruz blanca que rezaba Svea Flow, 1896-1923. Aína escribe: y ahora conozco la cosecha de la semilla que ella sembró. El pastor abrió su Biblia rodeado de cientos de creyentes y leyó una simple línea de los Salmos 126:5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Dios sabe lo que es llorar. Dios sabe lo que significa sufrir pérdidas. Dios sabe lo que significa sembrar semilla que parece que no dará fruto, pero Dios sabe al fin. Él sabe el fin de la historia, que las lágrimas de dolor y la pérdida y la frustración y el dolor y la pena pronto serán borradas, reemplazadas por un gozo indescriptible. Esta historia, cuando la pastora la puso en el grupo, a mí me tocó mi corazón. Y pude separar algunos pasajes de esta biografía, porque en un momento dicen, haciendo lo mejor que podían para soportar la hostilidad de los aldeanos. Y separé algunos versículos, como para que vea reflejado lo que ellos pudieron parecer, ¿no? En Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y tal vez David Flow no supo mirar eso, que las aflicciones de ese tiempo, la hostilidad que él tenía por los aldeanos, no lo dejaba ver cuál era la voluntad de Dios, cuál era el propósito. Y David se sorprendía de la insistencia de su esposa de que aunque no fueran capaces de entrar a la aldea ni de alcanzar a África para Cristo, ella aún podía ganar a ese niño para el Evangelio. A veces pensamos que a medida que nosotros crecemos en el Evangelio, tenemos que hablarle a miles de personas, a centenares de personas, que si no le hablamos a centenares de personas, pareceríamos que no estamos dando la palabra, que no estamos dando el Evangelio. Y la palabra nos enseña que debemos predicar el Evangelio, dar una palabra. A cualquier persona que se nos cruce, que veamos esa necesidad de darle una palabra. Y Dios va a hacer la obra en esa palabra. Si la semilla cae buen fruto, como le pasó a este niño que vendía pollos y huevos, Dios va a seguir la obra. Porque después, si prestamos atención al relato, nadie más le habló de Cristo al niño. Simplemente es Svea Flow, que le pudo haber hablado, ¿cuánto tiempo? 8 meses, porque si estuvo embarazada y tuvo a la niña, pongámosle 1 año. Y después nadie más le habló. Y Dios continuó la obra con ese niño. En 1 Corintios, Pablo escribió 9:22: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. No vamos a salvar a todo el mundo que le hablemos del Evangelio. Obvio que es nuestra intención, pero es Dios el que va a obrar en cada uno, porque Dios conoce los corazones de todos, los nuestros que somos cristianos y los de los que no son cristianos. Nosotros solo tenemos que dar una palabra. Por eso debemos estudiar la Biblia, interpretarla bien, escudriñarla como dice la Escritura, para dar una buena palabra, una palabra que llegue al corazón,
no tenemos que dar una palabra de acuerdo a nuestra interpretación. Tenemos que dar una palabra que es la que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón para soltar esa palabra. Después dice, desesperado y lleno, cuando se muere la esposa, David Flow estaba desesperado y lleno de una amarga rabia y enterró a su esposa. ¿Cuántas veces nos sucede que nosotros, por algo que nos pasa, estando en el Evangelio, nos enojamos con Dios? Le damos vuelta a la espalda, nos llenamos de ira, de bronca, porque no buscamos de Dios para entender su voluntad. Y la palabra nos tiene que llevar a eso, a entender su voluntad. No es nuestra voluntad, aunque aprendamos la Biblia, no es nuestra voluntad la que tenemos que hacer, es la voluntad de Dios. Y la esposa de David, Svea Flow, entendió cuál era el propósito de esa misión: salvar a uno nada más. Y la otra pareja y David Flow iban para salvar a toda una aldea, a toda África querían salvar. Y a veces, salvando a una persona, el resto lo hace Dios. Entonces, cuando nos pasan cosas que no las consideramos para nosotros, para nuestra mente, que por qué nos pasa, que por qué nos sucede, que por qué es Dios el que maneja nuestra vida. Y es la voluntad de Dios la que tenemos que entender. Es la voluntad de Dios la que tenemos que entender. Hay un proverbio que dice, bienaventurado el hombre, Proverbios 28:14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Y esto le pasó a David Flow. Endureció su corazón porque no supo ver lo que había visto su esposa, lo que Dios le había puesto en su corazón. Y él endureció su corazón. Lo endureció porque le echó la culpa a Dios de que perdió a su esposa. En esta misión él había venido a trabajar para Dios y perdió a su esposa. Y eso lo hizo desenfocar de lo que Dios tenía para él. Un día en forma y después que Aina pasa a los Erickson y los Erickson se mueren y pasan a la otra pareja misionera que va a Estados Unidos. El relato dice, un día en forma inesperada una revista sueca apareció en su buzón. Cómo Dios está en los pequeños detalles. ¿Cómo llegó esa revista a su puerta? ¿Cómo el que la dejó en ese buzón sabía que Aina vivía allí y que era sueca? Porque en realidad nadie sabía que era sueca. Todos pensaban que, como nació en África, no sabían su descendencia, cómo era. Y la revista, simplemente Dios la puso ahí. Solo Dios hace esas cosas sobrenaturales, cosas que los que no conocen a Dios hacen alusión a la casualidad, a la suerte. Pero los que conocemos a Dios sabemos que nada es casual y la suerte no es una de sus cualidades. Dios conoce nuestros corazones, nuestra aflicción, nuestra necesidad. Él ve nuestras lágrimas. En Mateo 5:4 dice así, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y eso le pasó a Aina. En su corazón estaban las lágrimas, en su corazón estaban. Pero Dios le iba a traer ese consuelo. Dios le iba a traer ese consuelo. En Isaías 57:18 dice, he visto sus caminos, pero le sanaré. Y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados.
He visto sus caminos. Dios vio los caminos de Aína, todo lo que sufrió. Y le sanaré. Y le pastorearé. Porque Aína podía haber ido a cualquier otro colegio. Y fue, si bien los padres adoptivos eran misioneros, eran cristianos, fue a un colegio cristiano y se formó con una base cristiana. Y le daré consuelo, dice el versículo. Lo que nuestros ojos humanos ven no es lo que Dios nos quiere mostrar. David Flow no vio lo que Dios tenía preparado con ese joven de la aldea. Él se enfocó en su drama y Aína, su hija, en su dolor. Y Aína, su hija, tenía gozo en su corazón por el sacrificio de sus padres de evangelizar y más de su madre Esbea. Porque en una parte del relato dice: cuando Aína lee el artículo y le traduce el artículo, dice: todo gracias al sacrificio y las lágrimas de David y primeramente de Esbea. Aína no lo podía creer, comenzó a llorar y agradecer a Dios por dejarle saber la verdad sobre sus padres y su sacrificio. Por eso tenía gozo Aína en su corazón. Jeremías escribió en Lamentaciones 5:20: porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Y Aína no sabía mucho de su vida, porque no tuvo infancia, tuvo de acá para allá, de acá para allá. Pero Dios la llenará de alegría en su corazón, porque iba a conocer la historia de sus padres, y más precisamente de su madre. Iba a conocer el fruto de esa semilla que la mamá había plantado en esa aldea en África. Y Aína viaja a Suecia y se encuentra con el padre. Y le dice: papá, tengo una historia para contarte. No fuiste al África en vano. Mamá no murió en vano. Dios no los abandonó, porque el padre le había dicho que los había abandonado. Los había abandonado y por eso la madre murió y los había dejado a la deriva, a él con su hijo y a Aína pequeñita. Había un propósito. Y en Marcos 4:20 dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Es la parábola del sembrador y termina con este versículo. Y los que oyen la palabra y reciben la palabra y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y esto es lo que hizo este pequeño aldeano. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Esa semilla fue sembrada en buena tierra por Esbea Flow. Y los que oyen la palabra, como ese niño, y la reciben, dan fruto. Y vaya si dio fruto ese niño. Hizo escuelas cristianas, tenía un centro misionero, tenía hospitales. Lo convenció y lo hizo cristiano al jefe que a la pareja de los Floyd y de los Erickson los había echado de la aldea. Y eso todo lo puede Dios. Solo Dios lo puede. Y es lo que tenemos que hacer. Sembrar la semilla para que Dios obre en cada corazón. Y le dice Aína al padre: papá, tenemos una buena historia. Tenemos un Dios grande. Y las lágrimas volvieron. Comenzó a hablar al fin de esa tarde la bondad de Dios. Lo había traído al arrepentimiento y al perdón y la restauración y a la comunión. Ahí cuando Aína le cuenta todo lo que había pasado con ese joven,
El padre entendió lo que el propósito de Dios, cuál era su voluntad, y se arrepintió y le pidió perdón a Dios. Y Dios, que es grande en misericordia, inmensa e infinita, como el horizonte en el mar. El Salmo 25:18 dice: Él es quien perdona todas tus inequidades, el que sana todas tus dolencias. Y Dios le sanó esa dolencia que tenía David Floyd por haber pensado que Dios lo había abandonado, que Dios le había matado a su esposa. La Biblia dice en 1 Corintios 3:6, Pablo escribió: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y esa es nuestra tarea en este camino, plantar la semilla. No interesa a quién le prediquemos, a quién le demos una palabra. Tenemos que plantar una semilla y invitarlo a que se congregue en alguna iglesia. Yo puedo plantar una semilla y esa persona puede ir a otra congregación, pero el que hace la obra es Dios, no soy yo ni en la iglesia que va. Pero depende de la búsqueda de cada uno, porque la búsqueda de Dios es personal. Es personal. Por eso unos llegan antes y otros tardan más. Porque hay mucha gente en la iglesia, pero no todos tienen esa inmensa necesidad de buscar de Dios. Para entender lo que Dios nos quiere enseñar, debemos estar en oración, en comunión con Él. Debemos hacer un sacrificio, dedicarle tiempo a Dios para recibir su guía, para ser seres de luz. Al meditar en la palabra, estudiarla, nos vamos a acercar a la santidad que Dios nos pide, y cuanto más cerca estemos, vamos a conocer su voluntad y nuestro propósito en este hermoso camino del Evangelio. Si no estudiamos la Biblia, si no escudriñamos la palabra, nunca vamos a entender cuál es nuestro propósito y su voluntad. Y todo aquello que nos pase, le vamos a echar la culpa a Dios. Le vamos a dar la espalda a Dios, porque no vamos a entender cuál es su voluntad. Y estamos en esta tierra, y tenemos una vida, y todos algún día nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir. Pero debemos estar cerca de Cristo, cerca de Dios, para entender cuál es su voluntad. ¿Por qué sucede lo que sucede? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Por eso, cuando Aina en esa convención en Inglaterra lo conoce a este chico africano, él le lee este Salmo 126, verso 5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y seguramente David Floyd sembró con lágrimas, porque estaba con bronca, pero Aina con regocijo segó. Aina con regocijo vio la obra de los padres. Y eso es lo que tenemos que apreciar, que entender. Por eso dice acá, y después voy a terminar con un versículo que cerré en la última devocional. Pero Aina terminó la biografía así: Dios sabe lo que es llorar. Dios sabe lo que significa sufrir pérdida. Dios sabe lo que significa sembrar semillas que parece que no dará fruto. Porque nosotros la palabra que demos, quizás pensamos, no la escuchó nadie, a nadie le interesa, a nadie le importa, a nadie... No, Dios sabe que en algún momento esa semilla, alguien va a escuchar esa palabra, alguien la va a atesorar en su corazón
Y Dios sabe el fin. Dios conoce nuestro principio porque nos escogió desde el vientre de nuestra madre y sabe cuál es el fin de nuestra vida. Dios sabe el principio y el fin de nuestra historia. Para que nosotros podamos aceptar el fin de nuestra historia, debemos acercarnos a Dios para conocer su voluntad. Y para eso siempre, mis últimos devocionales hacen hincapié en lo mismo. No hay ser humano que nos pueda decir lo que Dios nos quiere dar. Es la interpretación y el estudio de la palabra donde vamos a entender lo que Dios nos quiere dar. Dios sabe el principio y el fin de nuestra historia. Y aunque padezcamos con lágrimas, con regocijo vamos a cegar. Así que a mí esta historia tocó mi corazón. Voy a cerrar con Romanos 12, 1, 2, que dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo debemos presentarnos a Dios? En sacrificio vivo. Nosotros tenemos que hacer un sacrificio. Dios entregó a su Hijo en la cruz para perdonar nuestros pecados. Hizo un sacrificio Dios de entregar a su Hijo para perdonar nuestros pecados, para redimirnos. Y nosotros como cristianos tenemos que hacer un sacrificio. Y ese sacrificio es estar en oración, estar en comunión con Dios, aprender la palabra, escudriñarla. Dios tiene sabiduría para darnos, la palabra dice. Por eso debemos entender, uno de los primeros proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y ahí es donde de ahí tenemos que arrancar, teniéndole temor a Dios. El versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La Biblia nos va a transformar, nos va a renovar nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si escudriñamos la palabra, vamos a entender la voluntad de Dios y vamos a saber que es agradable y perfecta. No nos tenemos que conformar con las cosas que pasan en el mundo. Tenemos que transformar, y para transformarnos a través de la palabra tenemos que morir y nacer de nuevo. Tenemos que morir y nacer de nuevo. No es solamente aceptar a Dios en el corazón, bautizarnos y ya creemos que ahí ya cumplimos con Dios. No, tenemos que buscar de Dios. Tenemos que aprender la palabra. Tenemos que estar en oración. Tenemos que tener comunión con Dios. Si hacemos eso, como dice este versículo, el 2, seremos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento de la palabra nos va a transformar. Y ahí vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Hasta acá es la palabra de hoy. Espero que sea de bendición, que pueda buscar de Dios, busquen de Dios. Los invito a que busquen de Dios, a que busquen la palabra, a que tenemos la herramienta que en este tiempo Dios nos dio de buscar prédicas de acuerdo a versículos o a capítulos de la Biblia, y ahí uno puede aprovechar, o hay estudios bíblicos, puede entender
un poco mejor la Biblia y así estar más cerca de Dios. Dios nos va, si uno busca y le da tiempo, le hace ese sacrificio a Dios para darle tiempo, Dios lo va a guiar. Dios te guía, el Espíritu Santo te guía. El Espíritu Santo te guía. Te va a decir, uno puede ver en YouTube 3 o 4 prédicas sobre un tema y Dios te va a guiar cuál es la correcta, la que está bien discernida, bien explicada, bien entendida. Debemos hacer como, si no me equivoco, se llamaba el pueblo de Berea, que Pablo les predicaba y ellos iban a su casa y leían la Escritura para ver si Pablo predicaba lo que decía la Escritura. No debemos escuchar una prédica, ir al culto y dejar la Biblia arriba de la mesita de luz o en la biblioteca. Cuando venimos del culto debemos leer la palabra, porque a cada uno le va a revelar lo que Dios quiere decir. Así que le doy gracias por esta palabra, gracias por haberla puesto en mi corazón. Le doy gracias a la pastora Mónica, se llama, que puso este mensaje y a mí me tocó el corazón. Así que espero que sea de bendición para aquellos que la escuchan. Compártanla con los amigos, con algunos hermanos. Yo ahora después la voy a bajar por YouTube para que la puedan también ver por YouTube. Y voy a cerrar con la oración que siempre cierro los devocionales. Dice una oración que cambia vidas. Y dice así: Señor Jesús, yo te abro mi corazón. Yo te abro mi corazón. Te pido que entres a mi vida. Te acepto como mi Señor y Salvador. Perdóname de todos mis pecados desde mi juventud hasta hoy. Me arrepiento y me dispongo a dejarlo. Ese es el verdadero arrepentimiento. Arrepentirse de los pecados, porque aunque seamos cristianos, podemos cometer un error, podemos pecar, pero debemos arrepentirnos y no volverlo a cometer. Y no volverlo a cometer, nos tenemos que olvidar de eso, de no volver a caer en ese mismo error. Creo y acepto el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario como la salvación de mi alma. Si entendemos que Jesús hizo ese sacrificio por nosotros, ¿qué menos podemos hacer nosotros por Cristo? Señor Jesucristo, por favor, dame la vida eterna y que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Ayúdame a ser una nueva persona, renovada y transformada. La palabra nos va a renovar y nos va a transformar. Día a día en el conocimiento de tu verdad. ¿Qué decía el versículo 2 del capítulo 12 de Romanos? Renovación, transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ayúdame a ser una nueva persona renovada y transformada día a día en el conocimiento de tu verdad. No es de mi verdad, es la verdad de Cristo, la verdad de Dios, la verdad de la palabra, lo que está escrito. Por Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga mucho. Espero verlo. Vayan al culto, a los que pueden ir culto presencial. Vayan a los cultos, que este es la primer Santa Cena del año. Vayan a los cultos. Tomen su Santa Cena, y nos vemos el sábado que viene en Palabras Cristianas. Dale en el blanco, 18 horas. Dios los bendiga. Abrazo a la distancia. Los quiero en el amor de Cristo. Bendiciones.